Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un parlante y en esta ocasión pues vengo a suplir una deuda que tengo con mis alumnos de primero de bachillerato, a los cuales les debo un respaldo con respecto a una clase que di para complementar, por así decirlo, o para criticar la versión que aparece en el libro de texto con respecto a la esencia del ser humano, ¿no? Porque mmm, tanto en la ley como en el libro de texto nos hablan de la mmm, estructura psicosomática del ser humano, ¿no? Asumiendo el modelo cartesiano, es decir, aquel que distingue entre el cuerpo y la mente, la psique y el cuerpo, el soma, a la hora de evaluar cuál es, digamos, el ser característico o específico del ser humano. Esto es algo que no es que sea exclusivamente de Descartes, sino que pertenece a toda la tradición filosófica occidental, ya desde el propio Platón. Pero bueno, a lo que voy. Como yo no me siento del todo cómodo o no estoy del todo de acuerdo con este modelo del ser humano, pues os propuse otro modelo del ser humano, otro modelo de analizar las estructuras de la psique humana. Bien, este modelo, no os lo dije, ya os lo digo ahora, es el modelo de la hermenéutica de la existencia, también llamada fenomenología de la facticidad. Pero estos términos técnicos de la corriente filosófica no es necesario que lo memoricen porque no va a ninguna parte. Aquí lo importante no es, eh, digamos, cuál es la corriente que está de fondo, sino la comprensión de el modelo que este tipo o este modo de hacer filosofía nos ofrece acerca del ser humano. Bien. Entonces, tenemos que estamos analizando una serie de preguntas. Las voy a leer del tirón porque aquí pueden ustedes ir pausando el vídeo e ir tomando notas. Pero lo interesante es que ustedes se queden, digamos, con la copla, ¿no? Con la trama que se va a ir evaluando y que vamos a tratar de responder. Entonces vamos allá. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a tratar de responder? En primer lugar, ¿cuál es el ser del ser humano? ¿En qué consiste ser un ser humano? ¿Cuál es la estructura de la conciencia humana? ¿Cuál es el fundamento último de la totalidad de lo real? Parece que no están conectadas ambas partes, ambas preguntas, es decir, preguntar por el ser del ser humano y el ser de la totalidad, pero es que en el fondo se está preguntando por lo mismo, ¿no? El fundamento último de la totalidad de lo que existe no es ni más ni menos que el propio ser del ser humano, que es el que está, de algún modo, percibiendo y comprendiendo la realidad que le rodea. Esto quizá no se vea a simple vista, pero bueno, que sepan que está ahí, de algún modo, ¿no? Sigo con las preguntas. ¿Cuáles son las dimensiones de la experiencia humana? ¿En qué consiste vivir? ¿Cómo vive un ser humano? ¿Cuál es la, digamos, estructura de la vivencia humana, ¿no? Sí. ¿Cuál es el significado de la experiencia humana? ¿O en qué consiste la verdad humana? O dicho de otro modo, ¿en qué consiste la verdad de la vivencia humana? Porque nosotros vivimos en la verdad. Ya veremos un poco más adelante en qué consiste esto de vivir en la verdad. Bien. Después, ¿cuál es el sentido de la verdad humana? Es decir, si nosotros vivimos en la verdad, ¿cuál es ese sentido? ¿En qué sentido vivimos en la verdad? ¿O qué sentido permite que nosotros vivamos en la verdad? ¿O cuál es la pregunta por el sentido, en definitiva, ¿no?
¿Cuál es el sentido de vivir como vive un ser humano? Y cuál es el sentido último de lo que hay. Si os dais cuenta, cuando se pregunta por la realidad, de algún modo estamos preguntando por nuestra realidad, por la realidad del ser humano. Bien. Y por último, ¿cuál es el sentido de lo que es o de lo que existe? También se podría hacer, para finiquitarlo y dejarlo todo atado, la pregunta por el ser, ¿no? ¿Qué es ser? O, mucho más profundamente, ¿cuál es el sentido de la pregunta por el ser? ¿No? O sea, ¿por qué los seres humanos se preguntan por el ser de todo lo que hay, que implica necesariamente su propio ser? Es decir, ¿cuál es el sentido de que el ser humano se pregunte por su propio ser, que de algún modo le lleva a preguntarse por el ser de el mundo en general o de las cosas del mundo en general? Bien, estas son, digamos, preguntas que giran en torno al planteamiento de la problemática que vamos a tratar de abordar y dar respuesta utilizando como modelo el de la hermenéutica existencial. ¿De acuerdo? Bien. De hecho, las propias preguntas ya se nota, ya se hace visible la perspectiva desde la que estamos analizando el propio vivir humano. Bien. Bien. Entonces, la realidad en su totalidad no nos es dada como la suma de sus partes, ¿no? Es decir, que el mundo, en general, no consiste en la totalidad, es decir, el conjunto de todos los objetos pertenecientes a dicho mundo. No, la realidad no es el mobiliario de lo que hay, ¿no? De la realidad, sino que la realidad se nos da a nosotros en nuestra percepción siempre como un sentido, como un orden, como algo que nosotros percibimos de manera coherente, vamos a decir así, ¿no? Como una especie de sistema, ¿no? Como un sistema regulativo que nos permite diferenciar, distinguir, clasificar, eh, eh, diferenciar, etc. Este sentido, este orden, este sistema, se va reelaborando durante el transcurso de nuestra vida a través de los distintos periodos o etapas que se van sucediendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en situaciones límite o en situaciones de transición cultural, pues yo que sé, el paso de la niñez a la adolescencia, como en la adolescencia, digamos que hay muchos problemas a la hora de percibir el límite, nuestro propio límite, o el límite que tenemos con respecto a distintos consensos sociales, como es una etapa muy problemática, por qué vemos el mundo tal y como lo vemos en la adolescencia y luego, mediante esa transición, se va transformando y vamos entrando en la edad adulta y nos vamos haciendo responsables de nuestros propios actos e incluso imponiendo límites a los demás, ¿no? Bien, es decir que durante el transcurso de nuestra vida vamos reelaborando el sentido de lo que vamos percibiendo a través de replanteamientos o la transformación del significado de nuestra vida y de las cosas que nos rodean. Bien, el significado de lo que nos sucede es cambiante, se va transformando, porque también nosotros vamos transformando nuestro modo de ver el mundo. Podemos decir que pasamos de una situación de ignorancia o inocencia a una situación de sabiduría o, digamos, ser conscientes de dónde vivimos, a través de la adquisición de conocimientos, de la adquisición de experiencias, del contacto con lo nuevo, de cómo ese contacto con lo nuevo al final se va haciendo más familiar y se nos hace mucho más habitual, etc. En definitiva, se transforma la forma de hacernos cargo de nuestra vida. No se hacen cargo de su vida a día de hoy igual que lo hacían cuando eran niños, ¿no? Cuando eran niños tenían muchas menos preocupaciones
precisamente porque había personas que así lo querían, porque la vida de los niños pues es una vida que no tiene que tener preocupaciones, sino pues vaya infancia, ¿no? Sería un poco triste, en definitiva. Y cuando lleguen a la edad adulta, pues se darán cuenta que deben asumir responsabilidades de los demás para que las personas a su cargo, pues podrían ser sus hijos, vivan en un mundo lo menos cargante de responsabilidades posibles para que ellos puedan, de algún modo, hacer uso de su libertad. Bien. Es decir, que nuestra propia existencia se va transformando, en definitiva. Entonces, en definitiva, y resumiendo, no percibimos partes de la realidad, sino que lo que percibimos son totalidades de sentido o unidades de sentido, situaciones. No percibimos objetos aislados, objetos puntuales, sino que percibimos totalidades, ¿no? Situaciones, contextos, mundo, ¿vale? De ahí que el propio Wittgenstein, en el Tractatus Logico-Philosophicus, en la primera proposición, diga: el mundo es todo lo que sucede, todo lo que se me da, todo lo que acaece, según la traducción. Y no es un conjunto de cosas. Bien. Cabría decir que nosotros somos movilidad temporal. Es decir, estas transformaciones de nuestro modo de percibir el mundo tienen que ver con el hecho de que nosotros somos tiempo. Tiempo vivido, en primera persona. Tiempo en movimiento. Tiempo siendo vivido tal y como lo vive un ser humano. Somos tiempo que fluye hacia adelante o bien hacia detrás, es decir, nosotros progresamos hacia el futuro o bien el futuro progresa hacia nosotros, regresa, podemos decir, el futuro regresa a nosotros, y digamos que somos tiempo que se va interpretando a sí mismo. Somos tiempo que se va haciendo consciente de sí mismo, de su propio paso del tiempo, ¿no? A través de la memoria, podríamos decir, ¿no? La memoria es justamente esa capacidad de percibir el tiempo en función del pasado, el recuerdo, en función del presente, la atención, y en función del futuro, la espera o expectativa. Esto está explicado en el libro 10 de las Confesiones de San Agustín, si ustedes tienen más interés con respecto a estos breves apuntes sobre la memoria. Bien. Entonces, a la hora de abordar la pregunta clave, la pregunta por el ser del ser humano, es decir, la pregunta dicha del siguiente modo: ¿cuál es la esencia del ser humano? Bien, habrían dos modos de abordar esta pregunta. Desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista objetivo, se ha dicho que la esencia del ser humano es el pensar. Bien, esto está, digamos que, acuñado o dicho de la manera más clara posible por Descartes en el discurso del método, no, o en las meditaciones metafísicas. Juraría que en las meditaciones metafísicas. De la siguiente manera: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Es decir, la existencia se fundamenta en el pensamiento. El pensamiento consiste en hacer ciencia, ¿no? En comprender el mundo a través de conceptos teóricos. Bien, es decir, aprender, captar, hacerse con el mundo a través de conceptos abstractos. Bien, es decir, que hacer ciencia, pensar, es un modo de comportamiento del ser humano, un comportamiento teórico, ¿vale? Los ejemplos de este comportamiento teórico son pensar, calcular, medir, pesar, pero también narrar o decir, ¿no?
cuando nosotros trasladamos lo que nos sucede a un plano lingüístico para comunicarlo a los demás, lo que estamos haciendo es objetivar eso que hemos vivido a través de las palabras, mediante las cuales somos capaces de movilizar ese significado a otros. ¿De acuerdo? Estos tipos de comportamiento teóricos son modos de hacer objetivo el mundo. Son modos concretos de vivir. Bien. Por otro lado, además de esta desvivificación de las cosas, sacar digamos, arrancar de la vida los significados para elevarlos a un plano objetivo, que es el plano lingüístico, que es el plano de los lenguajes, de manera que estamos abstrayendo, es decir, arrancando. Abstraer consiste justamente en eso, ¿no? De una cosa que está mezclada, pues nosotros abstraemos lo que nos interesa, ¿no? Hay una abstracción, hay una extracción de lo que nos interesa. Abstracción del mundo de la vida y, por tanto, cuando se habla de la silla, en general, el significante silla hace referencia a todos y cada uno de los objetos de los cuales podemos predicar que son sillas, ¿no? Hay entes en el mundo que nosotros podemos decir, esto es una silla, o la silla es verde, o la silla está rota, o la silla se mueve hacia atrás cuando lo arrastro, lo que sea, ¿no? Podemos predicar cosas de la silla porque hemos abstraído la idea de silla del conjunto de sillas, es decir, hemos captado el sentido de ese ente. Que cuando hacemos metafísica las cosas se ponen muy complicadas. Yo ya lo entiendo que hacer filosofía es una cosa muy difícil, pero bueno, poco a poco nos iremos haciendo con el cuento. Bien, en segundo lugar, la segunda manera de abordar la cuestión de cuál es la esencia del ser humano consistiría en centrarse, en focalizar la pregunta hacia el estar vivo. Es decir, la esencia del ser humano consiste en estar vivo en primera persona, en la propia vivencia pura y simple de cada vez que nosotros percibimos algo, que es como estamos el 99% del tiempo, ¿no? Percibiendo cosas en primera persona, es decir, existiendo. Bien, y en esto consiste lo concreto. Lo concreto, frente a lo abstracto, consiste en la vivencia en su propio jugo, en su propia salsa, en su propio vivir, ¿no? El propio vivir en primera persona. Bien, puesto que primero estamos vivos, primero vivimos y luego ya a través del tiempo y determinadas técnicas y determinadas instituciones que nos introducen en un tipo de comportamiento específico que es el del pensar, nos vamos aclimatando a ese modo de comportarnos que es el modo de hacer ciencia, de pensar y conocer. También podemos introducirnos en el mundo de creer en entidades abstractas a través del rito, pues consumir determinados tipos de arte de un modo más ecléctico o qué sé yo, ¿no? Primero estamos vivos y después pensamos. Es decir, que habría que decir que primero existimos y luego pensamos. Pensamos porque existimos. Pensamos, o sea, existimos, luego pensamos, ¿no? No al revés, como lo decía Descartes. Al menos es una inversión del problema, de la visión, de la panorámica, del modelo, sencillamente. Bien. Vamos a poner ejemplos de lo que estamos diciendo. Siempre que decimos algo, siempre que nosotros comentamos algo, significa algo. Por ejemplo, si yo digo, hasta aquí el vídeo y nos vemos en la próxima, pues ustedes inmediatamente lo que comprenden, lo que significa el hecho de se acabó el vídeo, hasta la próxima, es que ya no tienen que seguir tomando apuntes. Ya no hay nada más que apuntar.
y que pues, tienen que ir a buscar otro vídeo si es que quieren seguir consumiendo, o tienen que levantarse porque se ha hecho tarde y tienen que irse a, no sé, a practicar algún deporte, o tienen que ir a recoger la mochila porque todavía no han sacado los libros de la mochila o lo que sea, ¿no? Bien, es decir, que cuando nosotros captamos el significado de las frases, lo que hacemos es comportarnos de acuerdo con aquello que hemos percibido, comportarnos de acuerdo con el significado de aquello que hemos percibido. Bien, por lo tanto, tenemos que la significatividad, los significados de las cosas, son un elemento primario del vivir tal y como lo hace un ser humano. Lo que yo percibo son siempre significados, cosas que tienen un sentido u otro. No percibimos algo puro, no percibimos la silla en su pureza abstracta, eso no se percibe, sino que lo que percibimos es una silla que me sirve para sentarme, porque necesito una silla para tomar apuntes, porque necesito estar cómodo, porque es la manera de trabajar más adecuada si uno quiere estar durante un largo tiempo estudiando, etcétera, ¿no? No percibimos tampoco un sentido teórico de la silla. Cuando nosotros usamos una silla en nuestra propia vida, pues no nos fijamos en que sea de un metal de wolframio, ni que la madera sea de, yo qué sé, de roble, ni que tenga un tapizado de color tal porque es más útil de cara a tal. No, simplemente cogemos la silla y nos sentamos y se acabó, ¿no? La utilizamos para apoyar nuestras posaderas y finiquitado. No estamos reflexionando acerca de la silla y sus componentes y su contenido científico, ¿no? No nos importa, simplemente la usamos y punto. Bien, podemos decir o enunciar cosas verdaderas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un vídeo y ustedes lo están viendo. Eso es algo verdadero porque ustedes y yo vivimos en la verdad. Yo sé que estoy haciendo un vídeo porque tengo una serie de indicadores que tienen un significado que así me lo están verificando, como es la cuenta del REC, como es el hecho de que ustedes tienen un vídeo y tienen un marcador que está transcurriendo en el tiempo y tienen el móvil en la mano y etcétera, etcétera. O sea, ustedes están viendo un vídeo y lo saben, ¿no? Y es verdad. Luego, la frase que he dicho de yo estoy haciendo un vídeo y ustedes lo están viendo es verdadera, por el hecho de que ustedes viven en la verdad. Luego, la verdad objetiva y científica se fundamenta en el hecho de que nosotros vivimos en la verdad. ¿De acuerdo? Bien. La verdad se vive en la existencia. Bien. Podemos expresar la frase ahora es de día porque percibimos que es de día. La verdad es que no ha salido el sol porque está nublado, pero se ve perfectamente que la luz está entrando por la ventana. Luego, es verdad, porque así lo percibimos. Si yo ahora mismo fuera de noche y esto fuera una luz de luna llena muy poderosa, pues estaría mintiendo, pero porque yo percibo que es de noche, ¿no? Sencillamente, porque son las tantas de la mañana, o porque no veo la luz del sol, o porque no hay nadie por la calle y es un contexto en el cual la gente sale a la calle a caminar por la mañana, etcétera, 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 ¿no? Bien. Entonces, el contexto significativo, es decir, digamos, la situación en la que se mueven los distintos significados de las cosas que estamos viviendo, nos permite interpretar y saber qué es lo que nos rodea. Nos permite saber dónde estamos situados, para comportarnos de acuerdo con lo que se esperaría de una persona normal. Siendo esto muy problemático, porque claro, hablar de la normalidad ya es entrar en otro terreno en el cual no tenemos tiempo. Bien, entonces, sí. ¿Cómo analizamos la vivencia? Es decir, ¿cómo analizamos nuestro propio vivir en su propio modo de ser? Es decir, ¿cómo explicamos la vida en primera persona
tal y como nosotros la vivimos a diario, sin utilizar conceptos teóricos, conceptos objetivos y conceptos abstractos que muchas veces lo que hacen es emborronar, sobreinterpretar o... ¿cómo decirlo? Sí, sobreinterpretar, emborronar, confundirse con la propia vivencia, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que a ustedes les regalan una flor, ¿no? Una rosa, una rosa. Imaginaos que alguien, conocido vuestro, un día se presenta y lleva una rosa roja en la mano, ¿vale? Y dice, toma, fulanita o fulanito, toma una rosa. Y ustedes pues, cogen la rosa y dirían, ah, muy bien. Claro, pero ¿qué significa esa rosa? Esa rosa no es que es un estudiante de biología que se ha encontrado una rosa por la calle y ha dicho, ¡ay, qué bonita!, ¿no? La rosa, que tiene aquí pues sus pétalos, su pristila, su tallo, sus espinas, qué preciosa, ¿no? No. Si a ustedes le regalan una rosa roja, es una declaración de amor. Claro, y ustedes la percibirán como tal. La rosa, ustedes no la perciben como una planta, tal y como la percibiría un biólogo. Ustedes la perciben como una persona. Y la rosa roja tiene un significado que es una declaración de amor, obviamente. Eso es lo que ustedes viven. Ustedes viven que se les están declarando, no que les están dando una rosa roja. No, ustedes viven una auténtica declaración de amor, de las que ya no se ven, pero bueno, me sirve para el ejemplo, ¿no? Ustedes están viviendo y percibiendo una declaración de amor, y no otra cosa, y no una planta. Ustedes ven una rosa roja, que significa amor. Bien. Entonces, esto pasa habitualmente con... imaginaos que en lugar de la rosa, pues tenemos la propia vida. La propia vida. Claro, la vida hay que comprenderla en su propio modo de ser. No con actitudes teoréticas científicas, porque lo que hacen es borrar, o lo que hacen es interpretar de otro modo aquello que, en primer lugar, significaba. ¿Bien? Vale. Entonces, ¿cuál es la estructura de nuestro propio vivir, de nuestro propio estar siendo? Bien, podemos tomar la frase como ejemplo de yo vivo algo. En la frase yo vivo algo, lo primero que habría que cuestionarse es la existencia o la aparición del yo. ¿Quién es ese yo que vive algo? ¿Qué es ese yo? ¿En qué consiste el yo? Porque el yo no se da en la experiencia inmediata. Cuando uno escribe y toma apuntes, no se percibe a sí mismo como escribiendo apuntes. De igual modo, utilizo el ejemplo de la declaración de amor, cuando ustedes reciben una rosa por parte de una persona que conocen, no están percibiendo una entrega de una rosa por parte de tal alumna o tal alumna, tal alumno, por lo que sea, sino que están percibiendo que se están declarando, sencillamente, ¿no? Y no otra cosa. Y el yo aparecerá después, cuando ustedes a vuestros amigos o a vuestras amigas les digan, ah, pues fíjate que a mí se me ha declarado fulanita o fulanito, porque ha venido a clase con todo el morro y con una carta y una rosa y me ha dicho, toma, porque no sé cómo decírtelo ya, porque llevo muchos días pensándolo y mira, oye, yo te lo digo y si luego bien, bien, y si luego mal, mal, pero yo no podía quedármelo para mí porque me estaba carcomiendo, porque lo que sea, ¿no? Pero entonces el yo aparece después, cuando uno reflexiona, intenta transmitir a los demás aquello que le ha sucedido. Bien, el yo no sucede en la experiencia inmediata, en la vivencia inmediata, sino que lo que aparece es el propio mundo, lo que está sucediendo. Eso es lo que aparece, eso es lo que se da, y no otra cosa. Bien. De igual modo, podríamos decir que nadie tiene experiencia de sí mismo, digamos, de su propio yo, sin experimentar algo.
para tener una propia concepción de quiénes somos, pues primero tenemos que vivir cosas. Si nosotros naciéramos y viviéramos en una especie de globo que no tiene paredes, blanco absolutamente, y no nos relacionáramos con nada, pues ahí no habría yo, porque no habría estructura lingüística, porque no habría tú, ni habría él, ni habría nosotros y vosotros y ellos. No habría ese juego en el cual se va construyendo la figura del yo. Porque el yo no es ¿cómo le llaman? El estuche epidérmico, sino que el yo consiste en una relación de mí con las cosas, con los demás, con los otros, con aquellos, con los demás allá, y cómo se relacionan conmigo, y cómo yo respondo a lo que me dicen. ¿Cómo respondo yo a la flor? Pues le digo, cojo la flor y la tiro al suelo y la piso. Le digo, vete a tomar por saco, que no quiero saber nada más de ti. Pues hombre, eso dice de mí que soy una persona un poco... ¿no? Jolín, qué descarada. Podría haberse... O yo le digo, mira, oye, disculpa, pero yo entiendo que tú sientas amor porque el amor es algo muy bonito y me parece un ejercicio muy bello lo que has hecho de intentar declarar tu amor a mí, pero fíjate que es que yo estoy comprometido ya, o es que yo no siento lo mismo porque comprende que el amor tiene que ser recíproco y en este caso pues no se puede dar. Ahí se puede ver cómo ustedes son otro tipo de persona, por cómo reaccionan o responden o se ven interpelados por la situación, ¿no? Entonces, en esa situación es cuando nosotros nos vamos construyendo a nosotros mismos. De una manera más agresiva, de una manera más asertiva, de una manera más agradable, amable, borde, triste, alegre, no sé, indecisa. No sé qué decirte, ¿no? Qué bonito, me lo pensaré, ¿no? Imagina, me ves una rosa y os digo, no, bueno, me lo pensaré, lo consultaré con la almohada a ver si me gustas o no. Una cosa un poco rara, ¿no? Bueno, entonces, el caso es que el yo no aparece, ¿no? Aparece después, cuando se reflexiona acerca del tema, cuando se objetiva. Bien. Seguimos con la frase, ¿no? Yo vivo algo. El vivo, el vivir, el yo vivo, el vivo, estoy viviendo, es el existir concreto, ¿vale? Esto es la esencia, el punto clave de lo que estamos tratando. Porque la vivencia en primera persona, el viviendo, yo estoy viviendo, quitamos el yo, el viviendo, consiste en preguntarse por cómo se me da eso que vivo. ¿Qué es lo que vivo? Pues es el algo. Yo vivo algo, pues el qué de la vivencia es ese algo. El algo que vivir siempre es pues el contexto, la situación, pues el modo que tengo de situarme en el mundo, porque siempre estamos en situación ocupándonos de aquello que nos acontece o preocupándonos por lo que nos va a suceder. Yo ahora mismo estoy ocupado haciendo el vídeo y estoy, digamos, concentrado en sacarlo adelante, ¿no? Y explicarme de la manera más clara posible para que ustedes, pues de algún modo, se queden con el asunto, ¿no? De lo que estamos hablando. Que puede ser una cosa muy complicada, pero bueno, que no tiene por qué ser tan complicada. Si uno la explica bien, pues se puede llegar a comprender lo que se está diciendo. ¿Bien? Entonces, yo estoy en esa situación. Yo lo que estoy viviendo es justamente de hacer el vídeo. Y ustedes de verlo y de intentar comprender qué es lo que se está diciendo. Bien, vale. Entonces, ¿cómo se me da eso que vivo? Es decir, algo se me da, me sucede algo, yo estoy haciendo algo, me estoy ocupando de algo. Es decir, que tengo un comportamiento respecto de lo que me sucede, respecto de lo que se me da. Por ejemplo, a mí, en este caso, se me está dando el que tengo que hacer un vídeo, una clase por vídeo, ¿no? Y me tengo que comportar de acuerdo a lo que se espera de mí en un vídeo, que es que yo explique lo que he dicho en clase, pero resumidamente, cosa que no estoy haciendo. Pero bueno, se entiende, ¿no? Es lo que se espera de mí. No se espera de mí que yo ahora mismo pues, cierre el vídeo y diga, venga, que no, que al final no, y me ponga a jugar a Minecraft. Pues eso no se espera de mí. Porque eso ya estaría infringiendo el contexto. Ya estaríamos en otro contexto, ya estaríamos en otro lado. En otro tipo de... Estaríamos percibiendo otra cosa, sencillamente. De otro modo. Bien. Entonces, el comportamiento, que es nuestro modo de vivir, ¿vale? Nuestro modo de vivir, lo que se nos da, el contexto, consiste en comportarnos.
¿vale? El comportamiento consiste en entender o comprender el significado de lo que se me da para mí, ¿vale? Este es el segundo elemento fundamental de la estructura básica del vivir del ser humano. En primer lugar, teníamos la significatividad, todo está rodeado de significados. En segundo lugar, tenemos el comportamiento, ¿vale? No digo conducta, se podría decir también, pero la conducta ya es un término muy maniatado, muy sí, muy circunscrito a la ciencia, al conductismo, que es un modelo de psicología que niega la existencia de la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Que no viene a cuento, vamos. Pero vamos, para que me entiendan, es la conducta, el comportamiento. Pero el comportamiento es un concepto mucho menos maniatado, es más popular, por así decirlo, menos asentado científicamente. Por eso lo utilizo, ¿vale? Comportamiento. Luego, vivir es comportarse. No es pensar, no es tener un pensamiento, sino que consiste en comportarse, consiste en algo que yo vivo con respecto a lo que debo responder de una u otra manera. Porque vivir es actuar, no pensar. Vivir es darme cuenta de lo que significa lo que estoy percibiendo o lo que estoy haciendo en cada situación, la cual se traduce en un comportamiento lógico, con sentido, acorde a lo que estoy viviendo. Yo percibo unidades de sentido y me comporto en función de dichas unidades de sentido. Si nosotros estamos en una pista de baile, pues el comportamiento lógico sería bailar. ¿Y cómo sé que estoy percibiendo que estoy en una sala de baile? Pues porque estoy bailando. Y porque todo el mundo lo está haciendo. Por eso es una sala de baile. Si estuvieran, yo qué sé, jugando al ajedrez, pues no sería una sala de baile. Por mucha música que pongan. Sería pues una pachanga de ajedrez. ¿Sí o no? La situación la define el comportamiento de las personas que ahí están inscritas. Si uno no se comporta tal y como lo dice la situación, tal y como se presupone que es la situación cambia completamente, ¿no? Bien. Entonces, nosotros, cuando vivimos, interactuamos en el mundo porque formamos parte de él. Todo lo que vivimos nos pertenece. Las experiencias son nuestras. Hay una apropiación de lo que vivimos, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Nosotros nos conocemos a través de cómo nos comportamos con respecto a las situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Estamos metidos de llenos en la situación. Y sabemos en qué situación estamos y nos comportamos de acuerdo a dicha situación porque estamos familiarizados con dichas situaciones. Somos parte de ellas. Nosotros somos parte del mundo y el mundo parte de nosotros. Claro, es que la dicotomía mente-cuerpo, que es la dicotomía sujeto-objeto, que es la dicotomía cuerpo-alma, que es la dicotomía de siempre, el dualismo clásico, presupone la relación. Pues presupone y la obvia, presupone y la oculta dicha relación, que lo que existe primeramente es la relación de yo con el mundo. Para que exista el yo y para que exista el mundo, primero tiene que existir, digamos, un contacto, un ir y venir. Una vez hay un ir y venir, luego ya, claro, se puede abstraer el sujeto y el mundo. Pero previamente tiene que haber algo, tiene que haber jugo, tiene que haber vida en medio, para que una vez que haya vida y se esté ahí la lavadora de la vida, una vez ya se separen las cosas a nivel abstracto. Parece muy bien. Pero no se parte del abstracto, habrá que partir primero de lo que se da. Y una vez ya visto, pues podemos teorizar. Pero esto en filosofía pues no se hace, ¿vale? Sencillamente. No sé por qué, por lo que sé. Bien. Insisto, con respecto a los ejemplos del yo, ¿no? Cuando yo camino, yo soy mi propio caminar. Estoy fundido con el caminar mismo. O qué sé yo. Otro ejemplo que tenía por aquí. Bueno, este es un ejemplo que tengo de otra cosa, ¿vale?
Entonces, sigo con los ejemplos, ¿vale? Si veo una señal de stop y voy con el coche, pues me paro. ¿Por qué me paro? Porque comprendo el significado. ¿Y cómo comprendo dicho significado? Comportándome de acuerdo a lo que dice tal señal. Freno y reduzco la velocidad. Nuestra manera de comprender consiste en comportarnos de manera coherente con lo que percibimos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínense que ustedes se encuentran con una persona en la calle de 50 años. Y entonces les dice, me ha pegado mi hija me ha pegado, me ha dado una cachetada, me ha dado una bofetada. Ustedes inmediatamente dicen, jolín, ¿y qué ha pasado? ¿No? Porque para que tu hija te pegue, siendo tú la madre, es un poco raro. ¿No? Ustedes ya enseguida, pues se puede poner en la cabeza cosas raras, cosas de mal comportamiento, mala gestión de las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero inmediatamente dicha persona dice, no, tranquilo o tranquila, es que mi hija tiene 9 meses. Mi hija tiene 9 meses y me ha dado una bofetada. Ah, claro, es una niña, una bebé prácticamente. Entonces está dando una cachetada sin querer, porque traía jugando, por lo que sea. No tiene más valor, no tiene más significado que ese. No tiene el mismo significado que si la hija tuviera 15, 16, 17 o 23 años. No tiene el mismo sentido, ¿de acuerdo? Porque el contexto es distinto. ¿Estamos? Esto es otro ejemplo que os quería poner con respecto a la comprensión del significado de las cosas y del comportamiento que se espera de nosotros en función del significado, de lo que comprendemos. ¿Bien? El mundo no es un conjunto de cosas, sino un conjunto de relaciones significativas, como la que acabamos de ver. Todo está rodeado de significados que se interrelacionan, que se implican entre sí. En mi comportamiento, cuando comprendo lo que sucede, yo aparezco. Aparece mi yo al realizar lo que se espera de mí. Es decir, yo me voy concretando, yo me voy singularizando, yo me voy haciendo único. Yo me voy haciendo yo, por decirlo así tautológicamente, siendo quien soy. Yo me voy convirtiendo a mí mismo en lo que soy. Bien, a través de esa sucesión del tiempo que se va interpretando a sí mismo. Yo me voy personalizando, podríamos decir, como si fuera un NPC, yo me voy personalizando en cada acto, en cada manera de responder a lo que me sucede y en comprender qué posibles comportamientos puedo tener en una u otra situación. El yo aparece en la realización de la comprensión de un significado a través de mi comportamiento. Por ejemplo, como yo me siento capaz de aprobar el examen de matemáticas, porque yo he venido haciendo muchos ejercicios de matemáticas, comprendo los ejercicios de las matemáticas, tengo un comportamiento apropiado para aprobar matemáticas, me siento capaz de aprobar matemáticas. Uno se va familiarizando, uno se va haciendo con la posibilidad de realizar unas u otras acciones en función de cómo responda a dicho contexto. Bien. Yo aparezco en mi propio vivir como siendo aquel que lo vive, como aquel que va conectando, relacionando, siendo interpelado por los significados que se dan en el mundo. Somos prisioneros de los significados, de la significatividad. Estamos condenados a vivir en una vida con sentido. Ser interpelado significa que algo nos dice algo a nosotros, a cada uno. Consiste en cosas que nos señalan un significado, que nos mueve, nos animan de algún modo a comportarnos, a articular dichos significados con nuestra propia vida. Dicha articulación es el ejemplo palmario de la articulación significativa de la vida es el lenguaje. El lenguaje, la lengua, es el ejemplo palmario de cómo el mundo está hecho de
relaciones significativas, de articulaciones que se van moviendo a través de nuestra manera de comportarnos con respecto a lo que vivimos. Mediante el lenguaje, articulo, interpreto, construyo todo lo que me ha sucedido, todo lo que yo he sido. Bien. En el comportamiento, y ya para resumir y finiquitar el asunto, en el comportamiento o comprensión del significado se pone en juego una determinada tonalidad anímica. Es decir, la significatividad, el comportamiento y la comprensión están bañados siempre en un modo de encontrarse anímico. Siempre. Siempre estamos con un determinado estado de ánimo, con uno u otro. Siempre. Siempre se pone en juego una determinada tonalidad anímica, un determinado estado de ánimo. Bien. Podemos utilizar el ejemplo de la rosa. Cuando ustedes les regalen una rosa, pues imagínense que se la regala el chico de sus sueños. Entonces el sentimiento que les vendrá es un sentimiento de placer, de regocijo, de absoluta felicidad, ¿no? Porque pues, al fin han encontrado el amor y es un sentimiento genial. Por otro lado, también les puede suceder que no les guste el chico y que les parezca una ofensa, ¿no? Una afrenta. ¿Qué vienes tú a contarme a mí? Y se enfaden y sientan enfado, ira, ¿no? Odio. ¿Qué viene este tío a decirme ahora que me quiere? Qué pesado, que yo vengo a clase a estudiar, no a que se me declaren, venga a cascar al hombre, ¿no? Siempre van a encontrar un estado de ánimo. O les dará igual. Les cogerán la rosa y les dirán, muy bien, venga, tira a tu casa, hombre. Y ya está. Y no se lo tomarán ni bien ni mal. Pero siempre van a poner en juego un estado de ánimo. En cada situación, en cada contexto, en cada cosa que les suceda. Bien, también podríamos poner el contexto de la persona que es abofeteada por su hija. Si su hija tiene 9 meses, pues enseguida dirán, ¡ay, qué mona! Me enseñas una foto, qué mágica, me encantan los niños, ¿no? O dirán, ¡oh, tienes un crío! ¡Ay, qué mágica! ¿Y cómo se llama? ¿Y qué tal? ¿No? Se pondrán contentos. Pero sí se saben que es una persona de 15, 16, 17 años que ha agredido a su madre, pues enseguida dirán, pues vaya tela con los adolescentes de hoy, es que hay que ver, que esto es una vergüenza, o que qué ha pasado para llegar a esa situación. Ya os preocuparéis, tenéis otro tono anímico, otro estado de ánimo, otra disposición de afectiva, sencillamente, ¿no? Descubrimos esas situaciones afectivas a través de lo que vivimos con los demás y con las cosas. Cuando a ustedes se les olviden las llaves en casa y no tengan cómo entrar, pues se cabrearán. Dirán, me cago en la mar, es que es verdad, todo el día me las dejo, no es posible, estoy hasta las narices de olvidarme las llaves porque no puedo entrar luego a mi casa y tengo que ir a casa de mi colega. Bueno, tampoco está mal, porque el otro día comíamos macarrones y qué bien estaban, qué ricos estaban, pero bueno, ya está bien de olvidarse las cosas, ¿no? O al revés, ¿no? Qué bien, que me he cogido todo, menos mal que no se me ha olvidado, si no, estaría, ya verías cómo estaba aquí, ¿no? Siempre. ¿De acuerdo? Creo que está aquí. Sí, no tengo nada más que contarles. Como digo, pues, esto es un modelo de comprensión de la vivencia del ser humano que, en fin, se les puede quedar o no. Quiero decir, al final ustedes decidirán si prefieren estudiar lo del libro, memorizarlo, vomitarlo y Santas Pascuas, o intentar reflexionar y pensar y llegar a comprender pues, un nuevo modelo, un modelo más, desde mi punto de vista, ajustado a la realidad en primera persona de lo que nos sucede, pero que no se ajusta al modelo psicosomático, porque estamos en un estadio anterior de la vida, estamos en un modelo de comprender la vida en su etapa más originaria, ¿vale? Y ya está, 49 minutos 30 segundos, perfecto, una clase de 50 minutos, sin mandar callar a nadie, sin problemas con el proyector, sin problemas con ni nada.
Aquí, pura teoría en su momento justo. Entonces, pues nada. Lo dicho. Lo que ustedes decidan. Esto es lo que había prometido, esto es lo que les ofrezco. Si lo quieren bien, y si no, pues también. Os deseo un feliz día y nada, a pasarlo bien. Un saludo.